Vamos a probar aquí pantalla y nos vamos a la diapositiva. Perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Yair Escobar, pertenezco al programa de negocios internacionales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video vamos a abordar los temas de la unidad 3 de Derecho Empresarial 1, que su contenido es la competencia desleal, la propiedad intelectual, la propiedad industrial y los delitos contra los derechos de autor en Colombia. Para contextualizar un poco el tema, podemos indicar que en un mundo globalizado donde las empresas compiten no solo con los productos físicos, sino con ideas, marcas y creaciones, entender estos conceptos es fundamental para cualquier profesional, sobre todo en mi carrera de negocios internacionales. Así que, bienvenidos. Listo. Hoy vamos a tocar lo que es competencia desleal, propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas y patentes, enseña y símbolo, delitos contra derechos de autor y la SIC. Son conceptos muy básicos, pero que son demasiado importantes para el desarrollo de esta actividad y de cualquier ámbito empresarial. En el primer tema que tenemos es la competencia desleal. Según la ley 256 de 1996, se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe comercial que tenga como efecto desviar la clientela o perjudicar a un competidor, a los consumidores o al orden económico en general. Un ejemplo que encontramos, Cardona Saldarriaga en su texto Marco Legal de la Competencia en Colombia nos recuerda que la libre competencia es un derecho constitucional consagrado en el artículo 333 de la Constitución, pero ese derecho tiene límites claros. Nadie puede competir con trampas. Y en este punto se nos puede formular una pregunta evidente y es, ¿qué conductas son desleales? La ley enumera varias, como por ejemplo, tenemos los actos de confusión. Esto es cuando una empresa usa un logo, nombre, empaque tan parecido al de un competidor que el consumidor no sabe cuál es cuál. Imaginen que una marca nueva de gaseosas usa colores y tipografías casi idéntico a los de la Postobón. Eso es un acto de confusión. Tenemos también los actos de engaño. Difundir información falsa sobre características de su propio producto para atraer clientes. También tenemos lo que es el descrédito, es hablar mal de un competidor con datos falsos para dañar su reputación. La violación de secretos empresariales, que es usar fórmulas, listas de clientes o procesos confidenciales de otra empresa sin autorización. El duping. El doping, aquí lo tenemos, que es vender a precios por debajo del costo para eliminar al competidor del mercado. Todas estas conductas van en contra de la buena fe que debe existir entre quienes participan en el mercado. Vamos. Listo. Propiedad intelectual. Vamos a ahondar un poco en los conceptos. Dice, ahora, este concepto engloba todos los derechos que la ley le reconoce a una persona sobre sus creaciones intelectuales, sus ideas plasmadas en obras, inventos o signos. Meque León, Roballo y Valera Pesano en Propiedad Intelectual de Reflexiones explica que este sistema nació para resolver una tensión. Por un lado, el creador necesita reconocimiento y recompensa económica. Por otro lado, la sociedad se beneficia cuando esas creaciones circulan libremente, perdón. La propiedad intelectual busca ese equilibrio entre estos dos pesos. En Colombia, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. Primero, el derecho de autor, que protege las obras literarias, musicales, audiovisuales, programas de computador y bases de datos. Lo que protege el derecho de autor no es la idea en sí misma, sino la forma como esa idea se expresa. La protección es automática. Desde el momento en que se crea la obra, ya está protegida. No necesita ningún tipo de registro. Ahora, la segunda rama son los derechos conexos.
que protegen a quienes no crean la obra directamente, pero contribuyen a su difusión. Por ejemplo, los intérpretes, los productores de fonogramas y las organizaciones de radiodifusión. Dentro del derecho de autor existen dos tipos de derechos. Los derechos morales, que son inalienables. Nadie puede quitarle al autor la paternidad de su obra. Y los derechos patrimoniales, que son los que permiten al autor autorizar o prohibir la reproducción, distribución y comunicación de su obra. Algo muy importante en este punto es que esta duración tiene la vida del autor más de 80 años según la ley 23 de 1982. Ahora, la propiedad industrial es la otra gran rama de la propiedad intelectual, pero enfocada en las creaciones como aplicaciones de la industria y el comercio. Mientras el derecho de autor protege una novela o una canción, la propiedad industrial protege un invento, un proceso de fabricación o el nombre de una empresa. En Colombia, esta materia se rige principalmente por la decisión 486 de la Comunidad Andina, que es aplicable en todos los países del bloque andino, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y por el Código de Comercio colombiano. La propiedad industrial tiene dos grandes categorías. La primera son las creaciones industriales, que son todas esas patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Aquí se protege lo que uno inventa o diseña para que funcione mejor o se vea diferente. La segunda son los signos distintivos, marcas, nombres comerciales, enseñas, denominaciones de origen. Aquí se protege lo que permite a los consumidores identificar el origen de un producto o servicio. La entidad encargada de registrar y proteger todos estos derechos de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que en sus siglas son la SIC, a través de su delegatura para la propiedad industrial. Listo, ahora vamos con lo que es marcas y patentes. Profundicemos en dos figuras esenciales. La marca, como primero, es el signo que le permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de las competencias. Puede ser palabra, como Bancolombia, ejemplo, una figura, puede ser una combinación de ambas, o un sonido, o incluso un olor. Según el artículo 134, la decisión 486, lo importante es que el signo sea distintivo, es decir, que tenga capacidad de diferenciar. En Colombia, el registro de una marca ante la SIC dura 10 años y es renovable indefinidamente. Ahora, ¿por qué registrar una marca? Simplemente porque el registro da el derecho exclusivo de usarla y permite demandar a quien lo copie o lo imite. En cuanto a la patente, por su parte, es el título que el Estado otorga al inventor para que pueda explotar en exclusividad su invención durante un tiempo determinado. Para que una invención sea patente debe cumplir tres requisitos fundamentales: ser nueva, que no haya sido divulgada antes, tener el inventivo, que no sea obvia para un experto, y tener aplicación industrial, que pueda producirse o asegurarse en alguna industria. Las patentes de invención duran 20 años, los modelos de utilidad 10 años. Contados desde la fecha de solicitud, pasado ese tiempo, la invención pasa al dominio público. Cualquiera puede usarla. Un ejemplo clásico: cuando vencen las patentes de medicamentos de marca, entran al mercado los medicamentos genéricos. Y ahora vamos a lo que es enseña y símbolos comerciales. La enseña es el signo que identifica un establecimiento de comercio, un local, una tienda, un restaurante frente al público, mientras la marca identifica el producto o servicio. La enseña identifica el lugar donde está el producto o servicio que se ofrece. Por ejemplo, un letrero luminoso de una panadería de barrio que dice La Trigüeña es una enseña. También se registra ante la SIC y tiene la duración de 10 años renovable. En cuanto a los símbolos que vemos en los productos, el símbolo indica que una obra tiene derecho de autor. No requiere registro, simplemente notifica al público que la obra está protegida. El símbolo significa que la marca está registrada formalmente ante las autoridades competentes. Usarlo sin haber registrado la marca es una infracción.
El símbolo también se usa cuando una marca está en proceso de registro o se usa de hecho sin registro formal. Indica que el titular considera ese signo como su marca. El símbolo se usa en grabaciones sonoras para identificar que los derechos sobre el fonógrafo están protegidos. Ahora, los delitos contra los derechos de autor, un tema muy importante. Llegamos a un tema bastante para tener en cuenta, y es, para entender las consecuencias reales de violar estos derechos, los delitos contra los derechos de autor consagrados en los artículos 270 a 272 del Código Penal colombiano de la Ley 599 del 2000, dice que la sentencia C032 de 2017 de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, es relevante aquí porque precisa que estos tipos penales dependen de interpretarse conforme al principio de la legalidad extrista. No se pueden sí sancionar penalmente conductas que no están claramente descritas en la ley. Pregunta: ¿cuáles son esos delitos? El artículo 70 sanciona la violación de los derechos morales: publicar, reproducir o transformar una obra sin mencionar el autor o sin autorización. La pena puede ser de 32 a 90 meses de prisión. El artículo 271 es el más conocido: la defraudación de los derechos patrimoniales. Aquí cabe toda forma de piratería: reproducir, vender, alquilar, exportar o comunicar obras sin autorización del titular. Esta pena va aproximadamente entre unos de 4 a 8 años. Y en el artículo 272 sanciona eludir las medidas tecnológicas de protección, como el DRM de un libro digital, o alterar la información de gestión de derechos. También lleva la pena de 4 a 8 años. Un ejemplo cotidiano es por lo menos una empresa que instala software sin licencia está cometiendo el delito del artículo 271. Y esto no es solo una multa, puede implicar prisión para los responsables y sanciones económicas y millonarias. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio, con sus siglas SIC, es la entidad del Estado colombiano adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y la misión principal es garantizar la libre y leal competencia en el mercado, proteger los derechos de los consumidores y administrar el sistema de propiedad industrial. Sus funciones se agrupan en 4 grandes áreas: la propiedad industrial. En la propiedad industrial, la SIC registra marcas, patentes y diseños, tramita oposiciones marcarias cuando alguien quiere registrar un signo parecido al de la otra empresa, y adelanta investigaciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Segundo, la competencia desleal. En la competencia desleal investiga las prácticas prohibidas por la Ley 256. Puede imponer medidas cautelares inmediatas, por ejemplo, ordenar que se retire del mercado un producto que genera confusión, y sanciona con multas a los infractores. En cuanto a la protección, como tercer punto, en cuanto a la protección al consumidor, garantiza el derecho de retracto, la efectividad de garantías y sanciona la publicidad engañosa. Y como quinto tenemos el libre competencia, y es investigar carteles empresariales, acuerdos de competidores para fijar precios y el abuso de posición dominante en el mercado. Para concluir, queremos destacar que estos temas no son abstractos, tocan directamente la realidad de cualquier empresa u organización. Para una empresa, registrar su marca y proteger sus inventos no es un gasto, es una inversión que puede marcar la diferencia entre sobrevivir o perder su identidad en el mercado. Para los profesionales de los negocios internacionales, entender esto, nosotros que estamos en este ámbito, estos marcos legales es indispensable al momento de negociar contratos, ingresar a nuevos mercados o proteger los activos de las organizaciones con las que trabajan. Y como reflexión personal que les dejo en esta tarde, vivimos en una economía del conocimiento. Las ideas, las marcas y las creaciones son tan valiosas como los activos físicos. Protegerla es proteger la innovación, y proteger la innovación es construir el futuro. Muchas gracias por la atención. Este es mi corto video. Aquí dejamos una referencia bibliográfica de donde pudimos extraer el tema expuesto en esta tarde. Que tengan buena tarde.